La, Dale. la clase que viene tenemos el TP de fermentación alcohólica. ¿Todo bien por ahí? Sí, todo tranquilo. Me alegro. Bueno, tenemos 22 participantes. Creo que estamos casi todos. Buenas Sí, tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. bueno, les quería comentar que el miércoles que viene tenemos el primer trabajo práctico virtual. Sería a las 4:16 horas. Y es el trabajo práctico de fermentación alcohólica, que es un ejemplo justamente para que ustedes vean todas las fórmulas, ecuaciones, funciones de estequiometría, del crecimiento microbiano, a partir de ese proceso fermentativo para producción de bioetanol, mediante fermentación con levaduras. Ustedes ahí van a poder justamente aplicar todo lo que aprendieron en las teóricas y en las clases de problemas y en la clase de repaso de estequiometría. ¿Ok? Perfecto. Gracias, profe. De acuerdo. Entonces, en estos días les voy a subir la guía de TP, la guía de trabajo práctico, se la subo al campus virtual, así la pueden leer para el miércoles, van a tener tiempo para ir leyéndola. Ahí se explica algunas cuestiones y detalles importantes del proceso de fermentación alcohólica, utilizando levaduras. Como medio de cultivo para la fermentación se va a utilizar un mosto a partir de un sustrato lignocelulósico, para lo cual hay que hidrolizarlo con enzimas específicas. Entonces ahí explica también todo el tratamiento enzimático que se le realiza al sustrato para obtener el mosto rico en azúcares. Entonces lean la guía de trabajos prácticos, así ustedes mismos van a poder ir explicando lo que se haría en el trabajo práctico virtual. Obviamente va a ser algo virtual. Les vamos a entregar algunos resultados de fermentaciones alcohólicas que hemos hecho años anteriores a partir de trabajos prácticos también con alumnos. Entonces esos datos que les pasemos a ustedes les van a servir para hacer todos los cálculos estequiométricos, resolver una serie de cálculos y problemitas que están en esa misma guía de trabajo práctico, para después poder armar el informe. El informe clásico de cualquier trabajo práctico. Bueno, en este caso también tendrían que armar un informe a partir de los resultados que obtengan con esos cálculos y problemitas que se le piden en la guía, al final de la guía, y todo a partir de los datos y resultados que nosotros les demos. Ustedes van a hacer esos cálculos y problemas para informarlo justamente en el informe, que va a ser grupal, y lo tienen que entregar, digamos, una semana después, ¿de acuerdo? Porque se lo tenemos que corregir, lleva tiempo corregirlo, así después se lo devolvemos a ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, eso les quería comentar. Gracias, Diego. Bueno, chicos, Martín me dijo que la clase ya quedó subida al campus. Sí, así que lo que vamos a hacer ahora es hacer un breve repaso de KLA y ver algunas cuestiones de transferencia de oxígeno como para poder resolver los problemas, el problema que tienen en la guía, que es uno solo. Yo le voy a estar dejando
les voy a subir al Más Campus una guía propiamente de problemas de transferencia, ¿sí? Que la vamos a terminar de ver y de completar en el TP de transferencia de oxígeno, ¿sí? Va a haber un TP de determinación de KLA, así que la idea es que ustedes puedan terminar de ver la teórica que subió Martín, ¿sí? Que es una teórica que está completa, van a ver que hay distintos métodos de transferencia de oxígeno, está bien explicado. Y bueno, luego que vean eso, vamos a retomar y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Con relación a esa temática, y vamos a terminar de completar todo lo que tiene que ver con la transferencia de oxígeno en el TP, ¿sí? Voy a tratar de poner el puntero. ¿Ven la pantalla? ¿Pueden abrir el micrófono, hacerlo interactivo, escribir, chatear? Sí, se ve, profe. Se ve, profe. Gracias. Sí, se Perfecto. ve bien la pantalla. Bueno, voy a agrandar acá un poco porque esto lo tengo en PDF. Bien. Ustedes en la clase teórica ya estuvieron viendo algo de transferencia de oxígeno seguro con Martín y vieron que, digamos, hay un coeficiente de transferencia que tiene un nombre propio, ¿no? Que es el coeficiente de transferencia de materia, que se llama, ¿cómo se llama ese coeficiente de transferencia de materia? ¿Cómo lo denominamos? Voy a poner a grabar también. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese coeficiente de transferencia de materia? Bueno, KLA, ¿sí? Ese KLA es entonces el coeficiente de transferencia volumétrico de oxígeno, ¿sí? Es un coeficiente de transferencia de materia, y salía de plantear básicamente la ley de Henry, ¿sí? Y la ley de Fick. La ley de Fick está vinculada con el transporte de materia, el transporte difusional, ¿sí? De oxígeno a través de una película estanca, ¿sí? Entonces ahí ustedes deben haber visto con Martín el modelo de la película, donde toda la transferencia de oxígeno se forma, digamos, se da en la película o en la interfaz gas-líquido, ¿sí? Y sigue la ley de Fick, ¿sí? Entonces, en la ley de... película de interfase es más fácil la difusión, ¿no? Claro, fíjense una cosa, ¿qué cosas ustedes también deben haber visto en la teórica, qué cosas afectan al KLA? Por ejemplo, si yo hago que esta película sea más delgada, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo que venir acá, con esta es la concentración que tengo acá, este CO2, ¿qué es? La concentración en el seno del líquido, ¿sí? Ahí se lo está mostrando la diapositiva. Entonces, lo que estoy haciendo al disminuir el espesor de la pared, es decir, pegándola a este eje, es hacer que esta pendiente, ¿sí? Sea más pronunciada. Y esa pendiente es el coeficiente de transferencia de materia, ¿sí? Que es el coeficiente difusional de Fick para el oxígeno. ¿Bien? Eso por un lado. Entonces, cuanto más fina es la capa o más delgada es la película, ¿sí? Mayor va a ser el coeficiente de transferencia, la transferencia de oxígeno se va a ver favorecida, ¿sí? ¿Y qué otras cosas también afectaban a la transferencia de oxígeno? Además del tamaño de la película. La viscosidad del medio, la temperatura, Bien. bueno, sí, la viscosidad, la temperatura, habíamos definido también el burbujeo y la agitación, cómo mejoraba el tamaño de la burbuja, eso. Exacto. Entonces, Bueno, muchas cosas. bien, el tamaño de la burbuja es importante porque fíjense que toda la área que rodea la burbuja es donde se va a producir la transferencia de oxígeno. Entonces, si yo esta burbuja la puedo hacer más chiquita, es decir, supónganse que la dividimos en dos, ¿sí? Estoy casi duplicando el área de transferencia de materia en esa burbuja, ¿sí? Voy a tener la misma concentración de aire o de oxígeno repartida en dos y aumentando la transferencia de oxígeno por aumento del área de transferencia, ¿sí? Entonces, la agitación que favorece la ruptura de las burbujas y aumenta, por ejemplo, el área de transferencia. Van a ver que tiene un problema que les voy a subir, que simplemente les pregunta qué cosas favorecen la transferencia de oxígeno, y bueno, lo que tienen que responder es esto, ¿no? Que, por ejemplo, la agitación favorece la transferencia de oxígeno porque genera burbujas de menor tamaño. También deben haber visto, ¿sí?, que si las burbujas tienen un mayor tiempo de residencia dentro del fermentador, también se ve favorecida
la transferencia de oxígeno, ¿sí? Con lo que tiene que ver con lo que es el hold up del sistema, ¿no? Y también deben haber visto, ¿sí? Que la concentración parcial del oxígeno dentro de la burbuja va a favorecer la transferencia. ¿Por qué? Porque si yo aumento la concentración de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, con aire enriquecido en oxígeno, es decir, yo en lugar de utilizar aire puro, aire ambiental, utilizo oxígeno, ¿sí? Inyecto oxígeno al fermentador, una mezcla de aire con oxígeno, la concentración de oxígeno va a aumentar dentro de la burbuja, ¿sí? Por lo tanto, me va a desplazar esto hacia arriba y de nuevo, para llegar a esta concentración voy a tener un mayor gradiente, una mayor transferencia de oxígeno, ¿sí? Bien. Eso lo deben haber visto con Martín en la teórica y es a modo de repaso, ¿sí? De esa parte teórica. Entonces tenemos por un lado la ley de Henry, la ley de Fick, ¿sí? Y establecemos que toda la transferencia de oxígeno se da a través de una película. Entonces cuando uno combina estas dos cosas, lo que obtiene, ¿sí? Es el coeficiente de transferencia volumétrica, KLA, que fíjense que tiene el coeficiente difusional de Fick involucrado, ¿sí? Tengo la diferencia de concentración, es decir, entre el seno del líquido y el interior de la burbuja, ¿sí? Que es la fuerza impulsora para que haya una transferencia de materia, ¿no? Y también fíjense que tengo L, que es el espesor de la película, ¿sí? Y A, que es el área superficial donde se lleva a cabo la transferencia. Entonces, cualquier cosa que afecte a cualquiera de los fenómenos que están involucrados en la transferencia, es decir, el área, el ancho de la película, el coeficiente de Fick, bueno, básicamente la concentración, va a aumentar lo que nosotros llamamos, ¿sí? OTR, ¿sí? O R grandota, muchas veces lo van a poder ver como en bibliografía como R grandota, ¿sí? Que es la velocidad de transferencia de oxígeno. ¿De quién? Del fermentador hacia el medio de cultivo, ¿sí? No se confundan esta R, ¿sí? Grandota, con la velocidad volumétrica de consumo de oxígeno, que depende del microorganismo. Aguarden un segundo, voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido de fondo. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Entienden la diferencia entre una velocidad y otra velocidad? Ustedes lo deben tener como OTR y OUR, que es toma de oxígeno, velocidad de toma de oxígeno, ¿sí? Oxygen uptake rate, y la otra es transferencia, ¿sí? Y esta es la otra forma en la cual van a encontrar a la velocidad volumétrica de transferencia de oxígeno. Entonces, esta R grandota depende del fermentador y va a depender de cómo esté configurado mi reactor. Es decir, si tengo un Sparger, que es el aireador, no sé, un micro Sparger o un Sparger normal, paletas del tipo Raston, hélice marina, la geometría del fermentador, todo eso va a afectar, ¿sí? A la transferencia de oxígeno y no tiene nada que ver, ¿sí? Con el microorganismo. ¿Se entiende, chico, esto? ¿Sí o no? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, esto está relacionado con la capacidad que tiene el fermentador en dar oxígeno. Y fíjense cómo es la fórmula, ¿sí? Entonces, la capacidad de dar oxígeno es igual a menos KLA, ¿sí? Lo que voy a hacer yo acá lo que voy a obtener es menos KLA porque esto tiene pendiente negativa, con lo cual ustedes van a encontrar esta expresión como C estrella menos C crítico, ¿sí? KLA es igual a por C estrella menos C crítico, ¿sí? Acá está, fíjense que tiene un signo menos, entonces esto se da vuelta. Y es directamente proporcional, ¿sí? Al KLA y a la diferencia de concentración entre el seno de la burbuja y el líquido. Es decir, si yo aumento la concentración de oxígeno dentro de la burbuja, ¿qué va a pasar? Se hace negativo, ¿no? Un término. Fíjense que esto tiene un término negativo acá, ¿sí? No, La dentro del expresión, paréntesis. claro, esta expresión les va a quedar así, ¿sí? Ustedes la van a encontrar como OTR, que es igual a RO2 grandota, ¿sí?
igual a KLA por C estrella menos C crítico, ¿sí? Esto lo vieron en la teoría. ¿Qué es C estrella? ¿Recuerdan? La concentración La fuera. concentración saturada, ¿o no? La Claro, concentración saturada en el líquido. perfecto, sí. Que ¿cuánto es más o menos para el oxígeno en el aire? ¿Tienen el número? Si no lo tienen, no importa, pueden decir no. no lo tenemos. 0,23, no. 0,23 ¿qué? Atmósfera. No, eso es presión. Concentración. ¿Esto qué unidades tiene que tener, chicos? Fíjense. Es velocidad de transferencia de materia, es decir, que tiene que tener unidades de masa, ¿sí? ¿Por qué? Por decímetros cúbicos. Claro, como es volumétrica, tiene que tener unidades de tiempo y de volumen, ¿sí? Porque es una velocidad. Entonces, esto es una concentración, entonces va a tener unidades de miligramos, generalmente, porque es muy difícil llegar a 1 gramo de oxígeno disuelto en agua, por litro, por hora va a tener esto, ¿sí? Entonces, la concentración de oxígeno disuelto en un líquido, en agua, generalmente a 37 grados, es aproximadamente de 9 miligramos por litro, ¿sí? Entonces, eso es C estrella. ¿Y C crítico qué es? Lo que está contenido en la burbuja, ¿no? C crítico, ¿sí? Es la concentración, ¿sí? que van a ver, ¿sí? O que va a ver el microorganismo, ¿sí? Para poder crecer. Es decir, básicamente, si yo llego a una concentración de oxígeno disuelta por debajo de la concentración de C crítico, ¿sí? ¿Qué va a pasar qué va a censar ese microorganismo en el medio? Tiene un crecimiento limitado en oxígeno. Exacto, ¿sí? ¿Sí? Porque es justamente la concentración crítica, ¿sí? Con la cual el microorganismo, ¿se acuerdan de Monod? ¿Vieron Monod con Martín? Seguro. ¿Sí? Sí. La ecuación de Monod. Bueno, la ecuación de Monod también se cumple para el oxígeno, porque el oxígeno, ¿qué es? Al igual que la glucosa. Un sustrato, ¿no? Exacto, es un sustrato. Entonces, la ecuación de Monod se cumple tanto para la fuente de carbono y energía, como la fuente de nitrógeno, como para esta fuente para la fuente de oxígeno. Entonces, puedo aplicar Monod. Entonces, por debajo de esa concentración crítica, ¿qué me va a estar pasando a mí con el cultivo? Se me va a estar limitando en oxígeno, es decir, el microorganismo va a censar que le está faltando oxígeno. ¿Sí? Entonces, para que el cultivo no se limite en oxígeno, ¿sí? La concentración de oxígeno disuelta, ¿sí? Que es esta diferencia entre C estrella menos C crítico, ¿sí? Tiene que ser mayor, ¿sí? A la C crítica que ve el microorganismo, ¿se entiende? ¿Sí? C crítico generalmente es un 10%, C crítico generalmente es un 10%, entre un 10 y un 15%, de C estrella. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí, se entiende. por debajo de esta concentración, es decir, que si C estrella vale 9 miligramos por litro, ¿sí? Entonces el C crítico es un 10% de eso, 0,9, ¿no? ¿Está bien? Me corrigen de última, ¿eh? Miligramos por litro, ¿sí? Entonces, C crítico es 0,9 miligramos por litro. Es decir, que si yo en el reactor tengo un sensor y sensa que hay 0,9 miligramos por litro, ¿qué quiere decir? Que el sistema, ¿qué le está pasando a la fermentación? Dijiste que está por debajo, no te entendí, perdón. Claro, esto es C crítico, ¿no? Sí, sí. Y la pregunta Entonces, es. ¿qué le va a pasar a la fermentación si yo tengo el fermentador y tengo un electrodo de oxígeno, ¿sí? Para sensar el oxígeno. Al igual que hay electrodos de pH, hay electrodos de oxígeno también, ¿no? Para poder medir oxígeno disuelto en el líquido. Y en el monitor del sensor de oxígeno me dice que tengo 0,9 miligramos litro. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Qué está pasando dentro del fermentador? Estoy en una condición estándar, o sea, ¿está bien?
¿No se está por acabar el oxígeno? Exacto, se está por acabar el oxígeno, se está acercando a la limitación de oxígeno, ¿sí? Piensen que lo que estoy midiendo acá es sustrato en línea, ¿sí? Es decir, una concentración de sustrato, que en este caso es oxígeno, en línea. Es decir, si el microorganismo está creciendo lentamente, ¿sí? El consumo de oxígeno va a ser menor, por lo tanto acá yo voy a ver un valor mayor, ¿sí? Capaz que voy a tener, no sé, supónganse, no sé, 2. Entonces, estoy muy lejos todavía del C crítico, ¿sí? Entonces, esto, diferencia que yo tengo acá, es lo que voy a estar viendo, ¿sí? Cuando estemos midiendo en el TP de oxígeno disuelto dentro del sistema, ¿sí? Entonces, hay algunos electrodos que me lo dan al dato en 0,9 miligramos mililitro, ¿sí? Perdón, en miligramos mililitro, o litro, perdón, o en porcentaje de oxígeno disuelto, 100%, es decir, que no hay nada de consumo de oxígeno, ¿sí? Y si se va acercando al 10%, bueno, cuando llega al 10% quiere decir que el sistema se está limitando, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos ese dato que lo podemos extraer del sensado del oxígeno en el sistema, y por el otro lado tenemos este valor, que este valor, para una condición definida de fermentación, va a ser constante, salvo que cambie qué cosa. ¿Sí? Entonces tenemos esto que va a ir cambiando de forma dinámica, ¿sí? Esta parte cambia. Esto creo que era así. Ahí está. Cambia, ¿sí? ¿Y esto cómo va a ser? Constante, digamos. Sí, Es generalmente el lo voy mismo a... recipiente. Claro, es el mismo recipiente, salvo que, por ejemplo, haya un cambio en dónde, por ejemplo. ¿Qué tendría que cambiar? El área, ¿no? Por ejemplo, de ¿Estación? donde está. Claro, la agitación, por ejemplo, fíjense, esto va a ser, el KLA va a permanecer constante si yo no cambio, por ejemplo, la agitación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa vieron que... Pongo la fórmula acá para que... ¿Sí? La agitación claramente me va a generar mayor área, por lo tanto va a hacer que el KLA aumente o disminuya. Puede ser algo así como un detergente o esas cosas que pueden cambiar de Bien, calidad. sí, La el viscosidad agregado... del medio. Eso modifica la difusión en realidad, ¿no? Exacto, por ejemplo, detergente, más que detergente, lo que vamos a estar agregando al sistema van a ser antiespumantes, ¿sí? Porque la fermentación con aire y con agitación genera espuma, ¿sí? Si ustedes en algún momento se prepararon una leche chocolatada cuando eran chicos y tenían un sorbete y revolvían y soplaban, se generaba espuma, ¿sí? Entonces, si uno agita y airea, se va a generar espuma, uno agrega un antiespumante, y el antiespumante por lo general hace que el área de transferencia, perdón, el área no, el ancho de la película aumente, ¿sí? Entonces ahí disminuye el KLA, la agitación genera mayor área de transferencia, entonces aumenta el KLA. Pero principalmente al KLA lo voy a poder controlar con la agitación en un cultivo y con la aireación, ¿sí? Con el flujo de aireación, con las BBM o la velocidad volumétrica de aireación. Y la temperatura, ¿no? O sea, siempre La controlado, ¿no? temperatura afecta al KLA, pero no, digamos, no tiene un impacto tan grande, ¿sí? Como estas cosas, ¿sí? Lo que más afecta al KLA es la agitación, ¿sí? La agitación y la concentración, ¿sí? En C estrella, ¿sí? Que tiene que ver con la otra parte, ¿no? Con esta Gastón, parte. una pregunta. ¿Eso de BBM no debería cambiar más que el KLA, el otro término, digamos? Las BBM es el flujo de aire, ¿sí? Son cosas que afectan al KLA. ¿Vos decís esta parte? La Claro, pero concentración. más que término, el otro factor, digamos, claro. O sea, porque es No, no influye no, sobre la concentración de oxígeno. no, porque la concentración de oxígeno en el gas es la misma, digamos. En el aire yo estoy metiendo, digamos, en la burbuja, ¿sí?
Lo que estoy aumentando es la cantidad de aireación por volumen de cultivo, ¿sí? Y está muy relacionado también con la agitación, ¿sí? Eso no sé si lo llegaron a ver o lo van a ver probablemente en la teórica que le grabó Martín, ¿sí? Como una dispersión, aumenta la dispersión de la concentración que Exactamente, está establecida. si yo también, digamos, si subo mucho las BBMs, va a llegar un momento donde la transferencia no va a aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, imagínense, yo tengo las paletas, ¿sí? Abajo de las paletas tengo el aireador. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aumento mucho la aireación, las paletas quedan como flotando en el aire, ¿sí? Entonces, hay otros problemas, ¿sí? Que no tienen que ver con el KLA, ¿sí? Que sí tienen que ver con la transferencia de materia, que tiene que ver con la transferencia de movimiento, que son, digamos, se dan tres cosas en simultáneo acá, ¿sí? La transferencia de materia, la transferencia de movimiento y la transferencia de energía en una fermentación. La transferencia de materia, si hay agitación, se ve favorecida, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo deben haber escuchado, la transferencia de cantidad de movimiento como esfuerzo cortante o shear, lo deben haber escuchado en algún momento, o se los va a nombrar Martín, ¿sí? Entonces, si yo burbujeo mucho, ¿qué pasa? La viscosidad, el aire, ¿sí? Me genera una viscosidad menor en el líquido y eso me genera una disminución de la velocidad, de la transferencia de cantidad de movimiento en el sistema, es decir, me empeora el mezclado, por hablándolo en criolla. ¿Se entiende? ¿Sí? O más o menos. Sí, o sea, te empeora el mezclado, pero podría Claro, incrementar la transferencia, ¿o no? Un es que la poco. transferencia del KLA depende del área de ruptura de la burbuja, de la superficie de la burbuja, ¿sí? Si yo no tengo buena transferencia de cantidad de movimiento, yo no los quiero enredar con esto. Si no tengo un buen mezclado, no voy a poder romper la burbuja, ¿se entiende? ¿Y qué pasa? Cuando yo aireo mucho, por un lado no puedo romper la burbuja y por otro lado las burbujas tienen menor tiempo de residencia dentro del sistema porque tienden a escapar más rápido del medio de cultivo, ¿se entiende? Claro, quieren pasar a otro Sí, sí. estado. Sí, uno burbujea abajo y tienden a subir en lugar de permanecer dentro del fermentador. En lugar de quedarse mucho tiempo dentro del fermentador, lo que uno logra es que las burbujas como que pasen de largo. Y además que se rompan menos, ¿sí? Por eso esto tiene que ver con los fenómenos de transporte, de agitación y de cantidad de movimiento. Pero no nos metamos en esto, ¿sí? Entonces, las dos cosas que van a afectar el KLA, ¿sí? Va a ser la agitación, ¿sí? Esto les queda claro. Las BBM, ¿sí? Y por el otro lado, digamos, también a la transferencia, no al KLA, a la transferencia la va a afectar la concentración de oxígeno en la burbuja, ¿sí? Porque esto es transferencia, no es KLA, R2. Yo lo que quiero que vean acá, ¿sí? O que tratemos de entender es que, para esta fórmula, ¿sí? Tenemos algo que depende, fíjense, de la agitación y las BBM, un término, que es el KLA propiamente dicho, y por el otro lado tenemos otro término, que es C estrella menos C crítica, que cambia y depende prácticamente de cómo está el cultivo en ese momento, ¿sí? Cómo está evolucionando el cultivo en ese momento, ¿sí? Y ustedes me preguntarán, y bueno, ¿esto qué tiene que ver o para qué sirve? A ver, creo que alguien está preguntando algo por el chat. No, ¿qué dice? Le parpadea el video. Ah, está bien. Se va a cortar en 10 minutos, vuelvan a entrar de nuevo, ¿sí? Les decía, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, fíjense, agitación y BBM son parámetros de operación, ¿sí? Yo puedo cambiar la agitación en un fermentador y puedo cambiar la velocidad de aireación en el fermentador, ¿sí? Lo que no puedo cambiar, es decir, es esta parte de acá, cómo el microorganismo está consumiendo el oxígeno, ¿sí? Lo puedo cambiar cambiando la composición del medio de cultivo. ¿Por qué? Porque eso me va a cambiar la velocidad específica de crecimiento del microorganismo y por ende la velocidad con la cual ese microorganismo consume el oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense que la velocidad de transferencia de oxígeno del fermentador va a estar dada por
una parte que es operacional, o digamos, yo la puedo modificar, la agitación en las BBM, y por otra parte que depende netamente del cultivo o del microorganismo, vamos a llamarle así, para poder entender y resolver los ejercicios que vienen, ¿sí? ¿Queda claro esto? ¿Qué sería como el diseño del bioreactor por un lado y por otro lado lo que está contenido? Sí, lo otro, claro, tal cual. Por un lado depende de la geometría y la estructura del fermentador y de los parámetros de operación, ¿sí? Porque yo esto, la agitación y las BBM, las puedo cambiar en un proceso, en forma en línea. Puedo estar al lado del fermentador y darle más RPM o más agitación. Pero no puedo hacer un cambio instantáneo, ¿sí? Eh, de esa forma con el metabolismo del microorganismo, por ejemplo, o la forma en la que el microorganismo metaboliza el oxígeno. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Bien, esto está ligado al consumo de oxígeno, esta parte de acá, y esto está ligado a los fenómenos de transferencia de materia, el KLA, ¿sí? Eso es lo que le tiene que quedar. Y esas dos cosas se combinan en esto que se llama OTR o velocidad de transferencia de oxígeno, RO2 grandota. Bien. Voy a pasar a la siguiente a ver qué hay. Bueno, acá tienen, nada, esto no se los voy a decir porque ya lo saben y lo vieron, la viscosidad, la temperatura, los detergentes, antiespumante y la agitación, son todas cosas que cambian el KLA, hacen que suba o que baje. La temperatura, recién me preguntaban, la temperatura produce buenos cambios de KLA a bajas temperaturas porque aumenta de forma raíz cuadrada, ¿sí? La transferencia con la temperatura. Llega a un punto donde el aumento no es tan grande. Bueno, el consumo de oxígeno va a estar ligado a la ecuación de Monod, ¿sí? Fíjense, es como, digamos, va a seguir esta cinética, ¿sí? La QO2 va a ser igual a la QO2 máxima, la velocidad. Fíjense que acá, ¿qué tengo? Esta velocidad, ¿qué es? QO2 chiquita. La específica no era. Claro, es la velocidad específica de consumo de oxígeno, es decir, la cantidad de moles de oxígeno que se consumen, ¿sí? Por carbono mol de biomasa. ¿Sí? Entonces, esta es la cantidad de oxígeno que consume un carbono mol de biomasa. Fíjense que esto tiene que ver con el microorganismo. ¿Sí? Entonces, cuando la concentración de oxígeno disuelta es mucho mayor, acá lo tienen como la constante de afinidad para el oxígeno, ¿sí? La velocidad con la que ese microorganismo va a estar consumiendo el oxígeno es la máxima velocidad con la cual lo puede consumir. Pasa lo mismo que pasaba con el mu máximo, ¿sí? Ustedes acá tenían mu, era igual al mu máximo por la concentración del sustrato limitante, ¿sí? Por la constante de afinidad de ese sustrato limitante. Cuando tenía un exceso de ese sustrato, la velocidad era mu máxima. Y en este caso es lo mismo. Entonces, siempre que yo esté por encima del C crítico, es decir, de 15%, voy a estar consumiendo, ese microorganismo va a estar consumiendo oxígeno a la máxima velocidad posible. Es decir, no va a estar limitado por consumo de oxígeno, ¿sí? Va a estar con el máximo velocidad de consumo. ¿Se entiende eso, chicos? Perfecto. Bien. Entonces, fíjense, yo acá tengo, ¿sí? Que si por un lado voy a tener KLA, ¿sí? Por un lado, se me va a cortar, a ver, en 3 minutos. Entonces, por un lado voy a tener la expresión de RO2 grandota, RO2 grandota, que es igual a KLA por C estrella menos C crítico, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? ¿Qué voy a tener en el sistema? El consumo de oxígeno, ¿sí? RO2. ¿Sí? Esta es la velocidad de consumo de oxígeno, que esta depende del microorganismo. ¿Sí? Entonces, cuando el cultivo llega, ¿sí? Cuando la velocidad con la que se suministra oxígeno, es decir, RO2, iguala durante todo el transcurso, porque imagínense que el reactor está dando oxígeno y el microorganismo está tomando, ¿sí? Se llega a un estado estacionario, que es muy rápido, al cual se llega, ¿sí? Entonces, en el estado estacionario, la velocidad con la que se suministra y con la que se toma se igualan, ¿sí? Entonces, Sí. bajo esa condición,
yo lo que puedo hacer es acá igualar esto, ¿sí?, a la velocidad con la que el microorganismo está consumiendo el oxígeno. Entonces tengo, por un lado, lo que consume el microorganismo, que es esto que está acá. Voy a señalar con el puntero, esto que está acá. Y por otro lado, lo que me da el sistema, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esto depende del sistema y esto depende del microorganismo. Bien, y esto es lo que vamos a usar Una para pregunta. poder... Sí. ¿Eso es porque se vuelve constante la velocidad en la que consume el organismo? ¿O está en fase Exacto, sí. estacionaria? Siempre Ok. que sea a mu máximo, perdón, a QO2 máximo, ¿sí?, llega a un estado estacionario, no va a variar la velocidad de consumo de oxígeno, porque si hay exceso de oxígeno en el sistema, la velocidad con la que se va a estar consumiendo va a ser igual, entonces yo puedo igualarlo, ¿sí? Y van a tener la expresión esta que es RO2 chiquita es igual a KLA por C estrella menos C crítico, ¿sí? Y esto es lo que vamos a utilizar para resolver los problemas que vienen ahora, a continuación, ¿sí? Así que les pido que ingresen de nuevo al mismo link, ¿sí? A ver si tengo algo más para contarle. Queda un minuto, se va a cortar. Ya muere. Sí. Vuélvanse a conectar a este link y hacemos el primer problema. Sistema, ¿sí? La velocidad máxima con la que está creciendo el microorganismo, va a crecer el microorganismo, la concentración de oxígeno en el líquido en el momento cero, antes que empiece a crecer el microorganismo, que es 7,5 miligramos litro, ¿sí? Y la biomasa estándar me dice que es de 25,9 gramos por carbono mol, me da el gamma de la biomasa y me da el gamma del sustrato, ¿sí? Bueno, y me dice que es glucosa, ¿no? También, y amonio. Bueno, y me piden, ¿sí?, que calcule la velocidad máxima de consumo de oxígeno en el sistema. Bueno, bien. Entonces, tenemos un sistema que es un cultivo en batch. ¿Qué va a pasar en el cultivo en batch? Bueno, ustedes saben que voy a tener una fase lag, va a empezar a crecer de forma exponencial hasta llegar a la fase estacionaria. ¿Qué va a pasar? A medida que el cultivo va creciendo, va a ir consumiendo oxígeno, ¿sí? Fíjense que acá tienen graficada la RO2, ¿sí?, que es la velocidad de consumo de oxígeno de ese microorganismo. Entonces, ¿dónde se da la máxima velocidad de consumo de oxígeno en el microorganismo? Y bueno, cuando tengo dentro del fermentador la máxima concentración de biomasa posible, creciendo a la máxima velocidad específica. ¿Se entiende? Se tiene que La fase dar. exponencial. No en la fase exponencial, porque la fase exponencial va desde acá hasta acá, sino en dónde de la fase exponencial, fíjense. Justo al límite, ¿no? Cuando está a punto de declinar, ¿sería? Claro, al final de la fase exponencial, ¿sí? Entonces, la velocidad máxima de consumo de cualquier sustrato se va a dar en esta zona de acá, ¿sí? Fíjense, acá. ¿Por qué? Porque yo acá tengo casi la biomasa máxima que voy a alcanzar en el sistema. Si se fijan acá, es casi 3 gramos litro, ¿sí?, de biomasa, 3,5 supónganse, ¿sí? Voy a tener la máxima velocidad de consumo de oxígeno. El mu prácticamente va a ser el mu máximo, ¿sí?, porque se está creciendo como un máximo y constante. Estoy metiendo muchas rayas, esperen que voy a borrar esta. ¿Sí? Va a estar a mu máximo. Fíjense que también se va a dar la máxima velocidad de consumo de sustrato, acá abajo. Entonces, al final de la fase exponencial, yo voy a tener la máxima velocidad de consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo el microorganismo creciendo a mu máxima, ¿sí?, y voy a tener casi la máxima concentración de biomasa en el sistema. ¿Qué va a pasar después con el mu? Hacia el Empieza a final. decaer. Claro, baja el mu, si bien aumenta la biomasa, baja la velocidad específica. Entonces, si baja la velocidad específica, ¿qué va a pasar con el RO2? Con la velocidad de toma de oxígeno. También disminuye. Claro, disminuye, fíjense, lo tienen acá graficado. ¿Y cómo baja? Fíjense, ¡pum!, abruptamente, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el sustrato y con todas las velocidades específicas de consumo de los sustratos, porque está bajando el mu, que básicamente es
todo el estado metabólico del microorganismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces tenemos dos lados. Una parte que está relacionada con la cantidad de masa que tengo dentro del sistema, cantidad de biomasa que tengo dentro del sistema, y cómo está creciendo esa biomasa, con qué velocidad, con qué fitness está creciendo esa biomasa. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, yo sé en qué situación me tengo que parar, en esta situación de acá. ¿Sí? Entonces, para encontrar esa situación de ahí, ¿qué voy a tener que encontrar? Para poder encontrar el RO2 máximo. ¿Qué dato me falta? Me faltaría, a ver, piensen un poquito. Sí, sí. Tengo que saber las concentraciones, ¿no? C estrella y CC, ¿no? C estrella se las da, ¿sí? Pueden usar C crítico si quieren también, un 10%, 15%, pero primero nos pide la velocidad de consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo que encontrar el RO2 máximo, ¿sí? Por un lado tengo el KLA que me lo está dando, ¿sí? Y por otro lado yo sé que la velocidad máxima de consumo de oxígeno se va a dar hacia el final de la fase exponencial. ¿Qué tendría que calcular? ¿O qué parámetro me relacionaría una cosa con la otra? A ver si lo sacan. El mu. El mu me lo da, es mu máximo. Perdón, profe, la concentración crítica, ¿cuál sería en este caso? La concentración crítica El puede 10%, ¿no? un 10% pueden ponerle, sí. ¿No puedes aplicar la formulita? Eso es lo que me va a dar el sistema. Yo puedo aplicar la fórmula, puedo decir KLA 600 es C estrella menos C crítico y me va a dar que el RO2, ¿sí? La velocidad de transferencia es, no sé, supónganse, tiro cualquier número, 20 gramos litros por hora, ¿sí? Pero esa es la velocidad de consumo. Esto se da en el estado estacionario. Olvídense de esta fórmula, no la veamos ahora, ¿sí? Una cosa es lo que me entrega el sistema, otra cosa es lo que está pasando dentro del sistema. Puede ser que el No, tengo cultivo que ver nunca... cuánta biomasa hay y cuánta biomasa me quedó y cuánta es que está consumiendo Exacto. eso. Exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué dato me falta? El rendimiento La de biomasa biomasa. final. O sea, Ah. el Bien, rendimiento. las dos cosas, el rendimiento y la biomasa final, muy bien. ¿Se entiende? Por un lado tengo lo que me da el sistema, que está dado por KLA y por esto, ¿sí? Que me puede decir 20 gramos litro hora. Pero en realidad, capaz que con esta cantidad de sustrato yo no alcanzo a generar una biomasa final que me consuma 20 gramos litro hora, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es el máximo que me da mi sistema. Lo que yo puedo generar con esta cantidad de sustrato, que está ligado al rendimiento, puede ser menor, igual o mayor, ¿sí? Si es menor, no pasa nada, ¿sí? Voy a obtener una máxima velocidad de consumo de oxígeno que no va a estar dada por la máxima velocidad con la cual me puede transferir el sistema. Si es igual, va a estar equilibrado, ¿sí? Va a llegar el cultivo y se va a terminar justo cuando se está por limitar. Y si es mayor, la cantidad de biomasa que voy a generar y el sistema me entrega menos, se me va a limitar en una parte del cultivo el oxígeno. ¿Se entiende? ¿Entienden, chicos? Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular yo? La concentración de biomasa final, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, el rendimiento. Y si quiero calcular el RO2, ese rendimiento, ¿en qué lo voy a expresar? ¿O en qué lo expresarían? ¿Se acuerdan que los rendimientos los podemos expresar, por ejemplo, En en gramos te IXS? conviene, ¿no? Sí, en realidad en carbono mol, en moles o carbono moles siempre que hagan estequiometría. Pero tal vez no me expresé bien. Ustedes tienen IXS, por ejemplo, ¿sí? Que esto es el rendimiento, ¿sí? Por carbono mol de sustrato consumido. Pero también pueden poner, no sé, IXN, capaz que en algún ejercicio lo vieron. Con eso el oxígeno consumido y lo que sea, ¿eso querés decir? Exacto, ¿sí? Y lo puedo expresar como lo que sería cantidad de biomasa generada por mol de oxígeno consumido. Son todos rendimientos, ¿no? Uno puede elegir en qué expresarlo. Entonces, ¿qué rendimiento tendría que calcular acá si me están pidiendo algo del oxígeno? ¿Este, que está relacionado con el nitrógeno?
¿O este que estaba No, relacionado? claramente el último. No, claramente el último, ¿no? Entonces, fíjense, el IXO, ¿sí? ¿Cómo lo puedo escribir? ¿O de qué forma lo podrían escribir? Sabiendo ustedes que los rendimientos, yo lo puedo expresar, ¿sí? Los rendimientos, los puedo expresar como, por ejemplo, el IXS, lo puedo expresar como cociente de velocidades. RX sobre RS, bueno, perdón, ahí. Mu sobre QS, ¿sí? Entonces, ¿cómo se les ocurre que podrían expresar el IXO? Y RX sobre RO. Bien, RX sobre RO2. Ujú. Esas son velocidades volumétricas. ¿Qué otra forma? Que es lo mismo que QX dividido Q2. Claro, QX no existe, chicos, ¿eh? Recuerden, es mu sobre X, sobre Q. ¿Sí? Justo la biomasa tiene su velocidad específica con una letra propia. ¿Sí? Mu sobre Q2. Bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá yo tengo que calcular el rendimiento, ¿no? Por un lado tengo este rendimiento, tengo el RX y tengo el RO2, ¿sí? Entonces, ¿de dónde puedo sacar estas cosas? ¿De dónde podría hacer esos cálculos? ¿Dónde podría estimar esas velocidades? Basándonos en los rendimientos. ¿Qué se les ocurre que podrían plantear? Fíjense, me está dando las condiciones iniciales del sistema. El mu lo podría sacar por la pendiente, ¿o no? No, el gráfico este se lo puse yo de ejemplo, ¿eh? No está en el problema. Ah, ok. El problema es este está en negro nada más. Está tipeado. Igual el mu te lo da. Así que. Claro, el mu se los da, exacto. El RO2 no me lo da. El Q2 no es RO2 sobre X. Ah, es lo mismo. Claro, pero sobre X final tendría que ser, no sobre X inicial, porque yo tengo que pararme en esta parte del sistema, ¿no? Está claro dónde estamos haciendo el análisis, que es acá, ¿no? Justo ahí. Yo tengo que calcular esto, claramente, ¿no? Me está pidiendo la velocidad máxima, ¿sí? Que yo sé que la velocidad máxima de RO2 máximo, ¿sí? Se va a dar a mu máxima, va a ser igual a mu máxima, ¿sí? Se va a dar cuando esto sea mu máxima por X final, ¿no? ¿Sí? ¿Y acá qué tendría que hacer? Dividir por el rendimiento, ¿no? Por el IXO. Estoy reescribiendo esto, chicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Rx es mu por X. ¿Sí? Entonces, mu por X lo tengo acá, pero tengo que hacer el análisis cuando estoy en esta parte del sistema, es decir, X final por mu máximo dividido IXO. ¿Y esto de dónde lo saco? El IXO. ¿De dónde lo podrían sacar? Fíjense, es un rendimiento. De la estequiometría. O sea, que habría que plantear la estequiometría con una biomasa estándar, ponele. Claro, de la estequiometría. ¿Sí? Tiene los dos. Entonces, si voy a estequiometría, ¿qué tengo que plantear? ¿Qué planteamos biomasa. cuando hacíamos? ¿Cómo? No, perdón, sustrato. Glucosa, ¿no? Más oxígeno. Ujú. Más Esa era la amonio. ecuación. Sí, esa era la ecuación estequiométrica, la ecuación Sí. estequiométrica de crecimiento. Pero ¿qué hacíamos después? A ver, Balance de carbono, balance. Ah, ahí va, muy bien. Balances, preguntan. Sí, exacto, balances, ¿sí? Automáticamente asocien estequiometría con balance, ¿sí? Balances. ¿Y qué tipos de balances teníamos ahí? Balance de carbono, balance de nitrógeno, ¿sí? Balance de oxígeno. ¿Y qué más? De gamas. De reducción. Exacto. El balance de grado de reducción, ¿sí? Entonces, fíjense, con los datos que me está dando, ¿qué tipo de balance? Gastón. ¿De dónde de salió gama. el X final de la ecuación de RO2 máximo? Me preguntan. Aguárdenme un segundo que voy a responder eso. Eso sale de acá, ¿sí?
yo estoy haciendo el análisis, o estamos haciendo el análisis, en esta parte del sistema, ¿sí? Acá. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la velocidad volumétrica, Rx, ¿sí? Rx, es igual a ¿qué cosa? ¿Recuerdan? O mu, ¿a qué es igual? Mu, como expresión, es la velocidad volumétrica dividido, ¿sí? La biomasa. ¿Sí? Entonces, dividido la biomasa, entonces yo quiero calcular la velocidad volumétrica en cada uno de estos puntos, bueno, va a ser la biomasa que voy a tener acá, acá, acá o acá. ¿Sí? En este caso yo lo que hice fue despejar Rx de acá, entonces me queda mu por x. Como yo me estoy parando en esta parte del sistema porque quiero considerar el máximo consumo de oxígeno, entonces lo que voy a hacer es utilizar la X final del sistema, ¿sí? Porque va a ser la X a la cual se va a aproximar el sistema, y la mu va a ser la mu máxima, ¿no? Fíjense que entre acá y el X final prácticamente la diferencia es mínima, ¿sí? En masa, si bien hay diferencia, no es, se plancha el cultivo, ¿no? Decimos que se plancha. Entonces ahí yo reescribo la expresión con X final, ¿sí? Entonces, la velocidad volumétrica al inicio sería X inicial por mu inicial, que sería acá. Tendría que empezar a evaluarlo, al mu máximo acá. ¿Sí? Fíjense que las velocidades volumétricas, si bien en una parte y en la otra son iguales, los mu, recuerden que van a ir cambiando a medida que vaya transcurriendo el cultivo, ¿no? Solo va a ser constante en la fase exponencial. ¿Sí? Por eso ponemos X final. No sé si quedó medio claro o no, cuando terminé de confundir más, pero aguárdenme que tengo que abrir el chat de nuevo. Tengo 3 chats más. No sé quién estaba hablando. X, claro, perfecto. Bueno, genial. No sé quién estaba hablando recién que dijo Gastón. Quería hacer una pregunta. No, yo te quería avisar que habían hablado. Ramiro. ¿Perdón? No, te quería avisar que habían preguntado eso. Ah, perfecto, gracias. Bien, entonces tenemos RO2, ¿sí? Máxima, va a ser igual a la velocidad máxima de crecimiento por la cantidad máxima de biomasa que voy a alcanzar en el sistema, dividido el rendimiento, ¿sí? Que me da ese sistema en base al oxígeno, ¿no? Porque lo estamos analizando en base al oxígeno. Entonces, le decía, automáticamente, si tengo rendimiento, tengo que pensar en estequiometría. Si pienso en estequiometría, pienso en balances. Entonces tenemos balance de carbono, no voy a usar, claramente, o aparentemente no lo tendría que usar. Balance de nitrógeno, y tampoco, creo que no. Podría ser balance de oxígeno, ¿y cuál otro balance más generalmente utilizamos? El de grado de reducción. Exacto, ¿sí? El balance de grado de reducción, ¿sí? Entonces, para este sistema, el balance de grado de reducción, fíjese que me está dando los gamma, ¿sí? Y me da un rendimiento. Me da el IXS, ¿sí? ¿De qué otra forma yo puedo escribir el IXO o los rendimientos? Lo podría escribir como cociente de rendimiento. Fíjense, IXS, ¿sí? Pero IXS dividido B, ¿sí? Claro, eso. Va a Ya ser está, ahí lo igual. tenés. Va a ser igual a ¿qué cosa? A el IXO, ¿sí? ¿Lo ven a eso? Ustedes sabían que de la ecuación estequiométrica era, bueno, fuente de carbono y energía, más fuente de nitrógeno, ¿sí? Bueno, acá le poníamos una A y acá le poníamos una B al oxígeno, ¿no? Generalmente. Esto me iba a dar IXS biomasa más producto, etcétera, etcétera. Bueno, pero acá me dice que no hay formación de producto, ¿sí? Entonces, fíjense que haciendo un cociente entre el rendimiento que tengo acá, que me está dando de dato, IXS, dividido el B, me da el IXO. Entonces, de acá puedo sacar el IXO. Ahora, ¿de dónde saco el B? Porque el B no me lo está dando. No me dice el coeficiente estequiométrico para el consumo de oxígeno, ¿sí? Me está faltando B. ¿De dónde lo pueden sacar? Sacás de la fórmula, o sea, de los gamma, el grado de reducción, te da el del sustrato, tenés el del la biomasa, tenés todo. Exacto, del balance de gamas, muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense, del balance de gamas, ¿sí? Yo puedo poner el gamma del sustrato más el gamma, menos 4B, ¿sí?
porque el gamma del nitrógeno no lo consideramos, menos 4B, ¿sí? Va a ser igual a IXS, ¿sí? Por el gamma de la biomasa, formación de producto no hay, el agua no la considero, el CO2 tampoco, ¿sí? Porque los considero estado de referencia, el de amonio tampoco va a ser estado de referencia, ¿sí? Entonces de ahí puedo sacar B, ¿sí? Calculo B y con ese B puedo sacar, ¿qué cosa? Sí, el IXO. El IXO, Tengo muy bien. Puedo una sacar duda. el IX, sí. No sé por qué dijiste que el rendimiento dividido el B es el IXO. Bueno, veamos Me las perdí. unidades que tenemos. B, ¿qué sería? El coeficiente que va delante del oxígeno. Claro, ¿qué unidades tendría, perdón? B. Carbonamol. B es oxígeno, fíjense. B va a tener unidades ¿de qué? Sí, carbono mol, ¿de qué? De ¿Dónde va a ir el oxígeno. carbono? De oxígeno. Claro, el oxígeno tiene carbono, entonces van a ser moles de Ah, oxígeno, mole de bien, oxígeno. dividido, Sobre sí, carbono molde sustrato, ¿no? Carbonamol de bien, sustrato. C mol de sustrato. Ahí sí hay carbono mol, porque el sustrato tiene carbono, ¿sí? ¿Y el IXS qué unidades tiene? Lo pongo Carbonamol de sustrato. Perdón, de biomasa dividido el sustrato. bien, carbono mol de biomasa dividido C mol de sustrato, ¿no? Ah, está bien. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo divido esto, ¿sí? Dividido esto. Si se te van los del sustrato y te quedan oxígeno. Exacto, me queda el oxígeno dividiendo acá abajo, ¿sí? ¿Se ve eso, chicos? ¿Sí? Bien, entonces con eso saco el IXO, ¿sí? Calculo el B primero, después con el B calculo el IXO, y con el IXO calculo, ¿sí? El RO2 máxima. Ahora, el X final, ¿cómo lo calculan? Bueno, me falta el X final todavía. ¿O cómo lo calcularían? Ese es fácil. Y si tuvieras el sustrato final, lo sacás por despeje con el rendimiento y todo, pero no sé si te lo da. No, no me lo da, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si yo me pide la máxima de todo el sistema? ¿Qué voy a suponer? Que el KLA del fermentador me da. Ahí me tiran X final es igual a X inicial por E por mu por tiempo, pero no me da el tiempo, chicos. Claro, no tenemos el tiempo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo calculábamos la concentración final de biomasa? No importa si se limita o no se limita en oxígeno ahora el cultivo, no piensen en limitación. Piensen en que el cultivo, si se limita en oxígeno, va a alcanzar igual el rendimiento final, el IXS final, o va a cambiar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esté limitado o no esté limitado el cultivo en oxígeno? Y el IXS tiene que ser el mismo. Va a ser el mismo, ¿sí? Porque está por moles de carbono, mol de sustrato. Va a tardar más tiempo el cultivo, tal vez, en desarrollarse, que ahora después lo vamos a ver. Pero el rendimiento va a ser el mismo. Entonces, ¿cuál va a ser la biomasa final que voy a alcanzar? ¿Cómo la calculaban? ¿Qué tenían que suponer? Con estequiometría. Claro, sí, la biomasa final salía del rendimiento, básicamente. Recién ahí una compañera dijo, ¿sí? Si tuviese el sustrato final lo podría calcular. ¿Qué suponíamos ahí? Que ¿Cómo iba a ser el sustrato al final del proceso? Y consumir Fíjense. todo. O sea, que se consume todo, claro. Claro, cero. Entonces supongo que el sustrato al final del proceso es cero, ¿sí? Claro. Borro esto, lo tienen en la otra filmina. Qué Ahora lo boba. vamos a... Entonces, el sustrato al final del proceso es cero, con el rendimiento, con el sustrato inicial y con la biomasa inicial, calculo la biomasa final, ¿sí? Bien. Y ahí ya tengo la máxima velocidad de consumo de oxígeno, ¿sí? Bueno, a ver, bien. Bueno, entonces plantean el balance de gamma, acá lo tienen prácticamente resuelto, el ejercicio lo voy a poner así porque estaba animado este, ¿sí? Plantean el balance de gamma, todas estas cosas se van porque ustedes saben que son estado de referencia, el balance de gamma les queda esto, ¿sí?
Con esto calculan el B, que es RO2 sobre RS, lo tienen ahí expresado de esa forma, ¿sí? Entonces, acá se sigue planteando el balance de gamma, el IXS se lo da, ¿sí? Acá metieron el RS, ¿sí? Para ver que está el RO2, ¿sí? Pero el RS es IXS es igual a RX sobre RS, entonces lo meten acá adentro, ¿sí? Esto está integrando todo, ¿sí? Y después, ¿qué van a hacer? Acá este RX le va a quedar mu por X, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le va a quedar mu por X. Rx finalmente es mu por X, ¿sí? Entonces RO2 va a ser igual al gamma dividido IXS menos el gamma de la biomasa por mu por X final dividido 4, ¿sí? Esto está todo resuelto metiendo una fórmula dentro de la otra, ¿sí? Por eso yo se lo expliqué aparte, cómo sería la lógica o el razonamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Ustedes pueden hacer directamente llegar a esta expresión. ¿Se entendió, chicos? ¿O lo repito? Se entendió, profe. ¿Sí? Esto es metiendo una fórmula dentro de la otra, ¿sí? Lo que le expliqué antes es resolviéndolo paso por paso, uno puede hacer los cálculos y en lugar de meter una fórmula dentro de la otra, mete los números, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos R2 máximo va a ser igual al Rx máximo, ¿sí? Bueno, y ahí le está dando lo que le decía recién, ¿sí? Cómo calculan el X final, la biomasa más IXS por la concentración de sustrato al inicio, ¿sí? Del rendimiento. Bien. Y todo eso lo pueden meter dentro de esta fórmula y le queda este choclo que está acá, ¿sí? Que sería la expresión final para calcular el R2. Ojo las unidades, ¿sí? Le está dando en gramos por litro el problema, ¿sí? Les tiene que dar, ahora les voy a decir cuánto, 0,033 carbono mol por litro, pasándolo a carbono mol por litro, porque todos estos gamas están dados en qué unidades. Los gamas. Y En algunos rendimientos. equivalentes de electrones por Sí, carbono mol del sustrato. Bueno, carbono mol exacto. del... Sí, sí. El carbono mol bueno, del sustrato no, del producto oxidado, ¿no? O oxidar. Bien. Entonces tiene que pasar todo a moles, ¿sí? Entonces pasan cada una de las concentraciones que tienen ahí, por ejemplo, el sustrato, gramos litro, ¿sí? A carbono mol. Reemplazan y el R2 les tiene que dar 0,0. Bueno, acá pusieron carbono mol de sustrato. Mira, de oxígeno. Acá le vamos a sacar el C mol de oxígeno porque no va C mol de oxígeno. ¿Sí? Les queda un mol de oxígeno. ¿Sí? Entonces, el valor que les tiene que dar, resuelvan el problema de esta forma o de la otra forma, como prefieran, y les tiene que dar 0,089 moles de oxígeno por litro por hora. Esa es la máxima velocidad de consumo de oxígeno, ¿sí? que va a tener el microorganismo en estas condiciones de cultivo. ¿Se entiende? Con 10 gramos litro de glucosa, inoculando el sistema con 2 gramos litro de biomasa, voy a tener una velocidad de consumo máxima de 0,89 moles de oxígeno por litro por hora. Ahora, ¿qué tengo que ver yo? Si quisiera hacer este cultivo en mi reactor, que me dice que tiene un KLA de, ¿cuánto? 600. ¿Qué podrían hacer ustedes? Para saber si el cultivo ¿se va a limitar o no se va a limitar en oxígeno? Es la pregunta. ¿El cultivo se va a limitar o no se va a limitar en oxígeno? ¿Qué harían? ¿No tendrías que ver la diferencia entre, o sea, cuánto crítico tenés para saber realmente si te alcanza o no te alcanza con lo que estás Exacto, recibiendo, ¿no? exacto. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo lo harían? Yo tipeo. Ustedes me dicen y yo tipeo. Calcularía cuánto es la transferencia
con el KLA cuánta transferencia de oxígeno hay, que sería lo que me da el sistema, y me Sí. fijo en la diferencia con la que acabo de verificar, que es lo que consume, o lo que Bien. consumió máximo, para ver si es limitante o no la transferencia respecto al consumo. Exacto, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Tendría que calcular el RO2 grandota, ¿no? O la SOTR. Me voy a poner así para que también... Bien. KLA me lo da, ¿no? KLA por C estrella. Dijimos que se limitaba por debajo de un 15% de C estrella. Entonces pongámosle acá 15%. Ah, perdón que 15% de C estrella. Bien. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer con este C estrella? Para poder compararlo. ¿En qué unidades me lo da? Va, no sé, capaz me lo dan moles. ¿Tienen ahí el problema, chicos? Porque si no tengo que volver a la pantalla anterior. Te lo dan miligramos por litro. Bien, ¿cuánto sería? 7,5 era, ¿no? Miligramos por litro. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es estrella. ¿A qué lo tengo que pasar? A moles, ¿no? Bien, a moles. ¿Y cómo lo pasan a moles? Por el MR del oxígeno, por 16, Bien. ¿no? Bien. Entonces son 16. ¿Qué cosa? Gramos mol Gramos. serían. Exacto, sí. Gramos por mol. Entonces esto lo puedo pasar, lo tengo en miligramos, lo puedo pasar a gramos, ¿no? Para trabajar todas las mismas unidades. ¿Cuántos gramos serían? 0,00, ¿no? 75. ¿Hacen la cuentita? Sí, exacto, es eso. Son Bien. 3. Gramos. Y acá tendría que dividirlo, ¿no? Dividido, 16. Entonces ahí me va a quedar en moles por litro. ¿Cuánto me da eso en moles por litro? Alguien que haga la cuentita, chicos. Si me ayudan. ¿Puede ser 0,0005? Y puede ser. Sí, no sé. ¿Alguien más hizo la cuenta? A ver. Sí, sí, me da igual. 0,00. 4,6 por eso era menos 4. Bueno, 4,68 por eso era menos 4. lo anoto acá. A ver. Uy, me fui. No domino muy bien el Zoom todavía, ¿eh? Y pese que ya pasó un año con esto. Bueno. ¿Cuánto les da? 0,0 a la menos 4. 0,46 o 4,6. Bueno, 4.6 Por 10 a la por menos 4. 10. Y acá hay que poner este firulete. Menos 4 iguales unidades, ¿no? Bien. Entonces, serían gramos, perdón, moles, mol litro. Bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? A este valor, ¿qué tendría que hacer? Meterlo acá, ¿no? Para calcular el R2. Entonces, ¿cuánto valía el KLA? ¿Cuánto me decía que valía? ¿600? Sí, 600. Bien, 600 horas a la menos 1. Fíjense que tiene unidades de hora a la menos 1 el KLA. Entonces, por va a ser este valor menos el 15% de ese valor. ¿Cuánto da? Sería 4,6. Bueno, lo copio acá. Me va a quedar la expresión. Menos 15%. ¿Sí? De C estrella. Bueno, ¿cuánto les da?
encontraba el celular y estaba sentado arriba del celular. A ver. Gastón, una pregunta. Sí, ¿No serían 32 gramos por mol de oxígeno? claro, sí, 32, tenés razón. Sí, 16 es un átomo de oxígeno. Sí, muy bien, gracias. Corrijan. ¿Cuánto daría entonces? El doble, ¿no? Acá. $0.92, ¿no? 9,2. Sí, corrijan, chicos, ahí. No es menos Te da la todavía. mitad, Te da la mitad 2,3. de eso. Ah, 2,3. Está bien, menos. Bueno, ¿y esto cuánto les da? Sería como 3,5 por 10 a la menos 5. Puede ser, sí. Y eso lo tienen que multiplicar por 600. ¿Sí? ¿A todos les dio ese número, ese valor? Entonces, OTR va a ser igual Y a por 600 me daría 0,021. 0,021 mol litros hora. ¿Sí? ¿Alguien más lo hizo? ¿Llegaron a ese valor, chicos? Yo lo hice y no llegué al mismo valor, pero voy a ver si no hice una cuenta mal. A A ver. mí me dio 0,11. No sé. Sí, a mí también, 0,117. 0, sí, 11,7, A 0,12. ver, yo voy a hacer ahí dividido 1000, dividido 32. Creo que el problema esto no lo pedía, pero bueno, lo estoy haciendo para que ustedes también vean que, digamos, las cosas que se pueden hacer con, o los problemas que le pueden llegar a preguntar, ¿sí? 0,0. Ahí te avisó Laura que se está por cortar de nuevo el Zoom. Sí, vuelvo. Bien, ahí hice la cuenta yo y me da 0,0119, 0,12. Bien. Bueno, da ese valor, 0,11 les daba. Sí, yo me olvidé de restarlo, por eso lo hice directo. Ah, está bien. Da ese valor. Bueno, bien, entonces, en esa condición, ¿cómo nos encontramos? ¿Con un cultivo que se va a limitar en oxígeno o con un cultivo que va a transcurrir sin problemas? Ahora, bien, como le he dicho yo, que un error me daba súper limitado. Bueno, pero está bueno, ¿sí? Bien, ¿se entiende el concepto cuál es? ¿Sí?
Entonces, ahí lo que hicimos fue calcular la velocidad máxima de transferencia de mi sistema en esas condiciones de operación, ¿sí? Entonces, en esas condiciones de operación, el fermentador me puede dar o entregar 0.11 mol litros de oxígeno, ¿sí? Bien, ¿de qué otra forma lo podría hacer? En lugar de comparar los R, ¿qué podría hacer? Pero una consulta, Gastón. Sí, Lo que sacamos ahora sería lo que te puede llegar a dar el sistema máximo y lo que sacamos antes es lo que nosotros necesitamos en las condiciones que tenía el problema, ¿no? exacto, sí, exacto, ¿sí? Sí, sí. Entonces, el RO2 grandota o la OTR es la máxima capacidad con la cual el fermentador o la velocidad con la que el fermentador me está transfiriendo oxígeno. Que esa es constante siempre y cuando no cambie las condiciones de operación. Agitación o BBM, básicamente agitación. Van a ver cuando hagamos el TP de KLA, si el COVID nos lo permite, vamos a ir variando la velocidad de agitación y debería cambiar bastante el KLA del fermentador con eso. Si nos da el tiempo, podemos sacar datos. Si no, en el TP yo les voy a dar datos de fermentaciones que tengo, donde tengo distintas velocidades de aireación y BBMs y una única agitación, y vamos a ver que no cambia tanto, ¿sí? También lo podemos calcular de ahí. Esperemos poder hacer el experimento. No sé si hay alguien más que quiera entrar o no. Bueno, entonces, en lugar de comparar los R, ¿qué otra cosa podría haber hecho? Que generalmente es lo que se suele hacer para diseñar un cultivo. Esta estrategia está buena también para ver si se me limita o no se me limita en cultivo, pero ¿qué se les ocurre que podrían hacer? ¿Se entiende la pregunta? No sé, yo como razono que quizás podrías calcular cuánto deberías tener y cuanto mejor su posición, cuánta biomasa te tendrías que tener, y si tenés menos, es porque un limitante quizás lo podés asociar al oxígeno, pero no sé, espero que me estoy yendo por otro lado. No. Sí. No, es más simple. Es más simple. Fíjense que lo que hicimos acá fue comparar RO2, ¿sí? RO2 versus RO2 grandota, ¿no? Entonces, lo que vimos fue que la RO2 grandota era mayor que la RO2 chiquita, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, entonces en estas condiciones el cultivo no está limitado. Ahora, esta RO2 grandota está dada por ¿qué cosa? Por un KLA de fermentador, ¿sí? Que me dijo el problema que era 600. Entonces, podría hacerme la pregunta inversa, decir, bueno, si yo tengo un microorganismo que necesita esta cantidad de oxígeno, esta RO2 chiquita, ¿qué KLA necesito en mi sistema? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, las dos cosas son bastante utilizadas, ¿sí? Para el diseño de cultivos o de procesos. Generalmente digo, bueno, puedo estar en una industria el día de mañana y, no sé, laburo en calza, ponele, qué sé yo. Me dice, bueno, tenés que hacer levadura de panificación, no sé, 10 kilos de levadura por día. Bien, y me dan el fermentador. Entonces voy a ir, le mido el KLA al fermentador y le voy a poder decir al que me está pidiendo los 10 kilos por día si lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Básicamente considerando el KLA que tenga ese reactor y la posibilidad que me dé ese reactor de transferir oxígeno, porque yo sé que si el cultivo se me limita en oxígeno, se va a extender, ¿sí? El cultivo. Entonces, puedo hacer ese análisis. Con el KLA, calcular cuál sería la biomasa máxima que obtendría sin limitación, que sería similar a el cálculo, ¿se entiende? Es decir, me dan el KLA y me hacen la pregunta al revés. Me dicen, ¿qué cantidad máxima de biomasa podría llegar a obtener? ¿Se entiende? Ese problema les puede aparecer. Me dan un KLA de un fermentador y me dicen, bueno, ¿a qué cantidad máxima de biomasa podría llegar a este sistema? Bueno, planteo el camino inverso, ¿sí?
Con el KLA calculan el RO2, con el RO2 van a poder calcular el B, ¿sí? Con el B van a poder calcular el rendimiento de biomasa, con el rendimiento de biomasa van a poder calcular la biomasa final. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Es el caminito para atrás. Eso es bastante típico en un diseño. ¿Sí? La otra es, yo estoy empecinado en producir 10 kilos por día y tengo que mandar a configurar el reactor para producir 10 kilos por día. Situación ideal, que casi nunca sucede. Entonces, si tengo esa situación ideal donde yo puedo elegir el reactor, ¿qué voy a hacer? El caminito que hicimos recién. Voy a decir 10 kilos de biomasa por día, ¿sí? Voy a calcular el requerimiento de oxígeno que tienen esos 10 kilos de biomasa finales, ¿sí? Considerando el MU, considerando el rendimiento, planteo los balances, calculo el B, del B voy a calcular el RO2 y con el RO2 chiquito, ¿sí? Voy a calcular el KLA, ¿sí? Fíjense qué pasa si ponen este RO2 chiquito que les da ahí en el problema. ¿Qué KLA necesitarían para fermentar eso? Hagamos ese Eso cálculo. te iba a preguntar, ¿no te da más chiquito? Porque, o sea, vos estás diciendo que son iguales, ¿no? Para en el hipotético. Claro. Pero cuando haces el cálculo es lo mismo. Quedaría más chiquitito porque el valor real, digamos, el de consumo, es más chiquito. Claro, ¿cuánto da? No sé. Bueno, calculemos, así hacemos ese ejercicio. ¿Cómo sería el planteo? Me dicen, yo lo tipeo. R2, chiquita, que es el que calculamos ahí, sería igual a ¿qué? KLA. Al KLA. Bien, KLA. Concentración C estrella al menos hace el 15% ahí. Claro, sí, generalmente planteo 15% porque debajo de ese 15% la mayoría de los microorganismos se limitan, ¿sí? Hay algunos que se bancan un poco más, pero los aeróbicos por debajo de 15 tienden a limitarse. ¿Y qué tengo que hacer de acá? Despejar el KLA, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Lo vamos a despejar. Entonces, vamos a hacer así. Paso esto dividiendo. Bueno, este delta, ¿cuánto era que les daba? Lo tenían del problema anterior. Creo que era 1,9 por 10 a la menos 4. Sí, puede ser. Algo así creo que daba. Profe, igual yo me perdí. ¿Acá qué estamos planteando ahora? ¿Es el otro camino inverso? Claro, acá lo que estamos planteando, ¿sí? Hoy nos daban un KLA, es decir, teníamos el sistema operando a unas ciertas RPM y una cierta velocidad de aireación que me da un KLA de 600. Entonces nos preguntamos qué cantidad de oxígeno estaba transfiriendo el sistema. Es decir, esta cantidad de oxígeno, ¿sí? RO2 grandota. Y comparamos RO2 grandota versus el que nos demandaba el microorganismo, la máxima cantidad de oxígeno que nos iba a demandar el microorganismo, que era esta, ¿sí? Que calculamos acá. Ahora la pregunta es, ¿realmente necesito fermentar en esas condiciones de aireación y agitación tan elevadas para crecer este microorganismo? Y la respuesta es no, porque el RO2 que yo requiero es menor que el RO2 que está operando el sistema. Entonces podría bajar el KLA. Pero ¿a cuánto lo tengo que bajar ese KLA? Entonces, para saber hasta cuánto lo tengo que bajar ese KLA, planteo el camino inverso. Digo, bueno, si la máxima velocidad de consumo de oxígeno va a ser esta, entonces mi reactor tiene que poder entregarme lo mismo, ¿sí? Recuerden que en estado estacionario yo puedo plantear RO2 va a ser igual
a R2 grandota, o OTR, ¿sí? Entonces va a ser igual a KLA por C estrella menos 15% del C crítico, del C estrella. Perdón, porque era C crítico, ¿sí? Ah, ok. ¿Se Entendí. entiende? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno. Me Entonces, da ¿cuánto les da? 468,4. No sé si a todos le dio lo mismo. 468. Sí, 468,4. Ah, está bien. Sí, puede ser. Ahora la -1 le tiene que dar. KLA. Vamos a anotarlo acá. 468,4. ¿Sí? Entonces, pienso en esto. Si a vos te dan 2 KLA también, donde te dicen, tipo, este es el de transferencia de oxígeno y el otro es el de consumo de oxígeno, también podés establecer si alcanza o no alcanza, sin hacer todo el cálculo, ponele. Con los KLA también, Sí, ¿no? a ver. Porque lo El único que varía acá es consumo, el KLA. exacto, No. el consumo de oxígeno no depende del KLA, chicos, depende de todo esto, de lo que planteamos acá, ¿sí? De la estequiometría y del consumo, y básicamente del consumo de oxígeno de ese microorganismo, del mu máximo de esto, ¿sí? De la estequiometría y de la cinética del cultivo. El KLA depende del reactor, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es lo que hicimos en este caso, decir, bueno, para crecer este microorganismo y consumir la totalidad de la glucosa, ¿sí? En un batch, yo necesito un KLA de 468,4, ¿sí? Entonces, si tengo que operar mi reactor, lo puedo poner a unas RPM, ¿sí? Que se aproximen a este valor. Podría operarlo, no sé, a 500, a un KLA de 500, ¿sí? ¿Se entiende? Después, no sé si van a ver en esta materia, yo no, creo que no, pero hay correlaciones entre KLA y RPM, ¿sí? Entonces, dada la configuración del tanque, si agito a tantas RPM, ¿qué KLA tengo? ¿Se entiende? Perfecto. O más o menos, está bien. ¿Sí? Entonces, esto lo que me dice es que si yo tengo este medio de cultivo diseñado en estas condiciones y este microorganismo creciendo en batch, necesito un KLA de por lo menos 468,4 para poder crecer este microorganismo sin que se limite en oxígeno. ¿Sí? Si tengo más, mejor. ¿Qué voy a estar haciendo si tengo más? Voy a estar derrochando energía, ¿sí? Porque agitar cuesta energía, cuesta plata, electricidad. Entonces, voy a estar desperdiciando o haciendo ineficiente mi proceso, porque voy a estar gastando energía, ¿sí? Además de que agitar genera mayor shear, puede generar ruptura de Eso te iba a células. decir, puede ser Sí, eso también, ¿no? Que si que te sí, contraexcedes con el KLA, por más que te diga, uy, mira, te consume bien, pero si claro. te fijas en el KLA, quizás te estás yendo de Tal mambo. cual. Sí, tal cual. Sí. Esto tiene que ver con el diseño del cultivo, ¿sí? Esto que estamos haciendo acá es un diseño de cultivo. Puede ser el día de mañana le dicen, bueno, calcule la cantidad de sustrato que tiene que ponerle para obtener 10 gramos de levadura. Fantástico, hago el cálculo. ¿Qué más van a querer saber? Bueno, ¿qué cantidad de oxígeno va a consumir esa levadura? Van a calcular el B, ¿sí? Entonces, ese B va a estar directamente relacionado con el KLA, porque la forma de dar este B está dado con la transferencia de oxígeno. Entonces, ahí, ¿qué van a hacer? Van a calcular el KLA y van a decir, para 10 gramos voy a necesitar un reactor con un KLA de tanto. ¿Se entiende? Para operarlo en batch a este microorganismo que tiene un máximo de tanto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este proceso, ¿lo podrían hacer en un Normeier sin que se limite en oxígeno? No sé si lo vieron eso. Capaz que no lo vieron la teoría. Por el diámetro, ¿no? ¿Qué, sí, De la superficie de intercambio. sí, más que nada sí, digamos, es un frasco agitado. ¿Saben qué KLA tienen los frascos agitados? No. No se los dio, no lo vieron. Bueno, un frasco agitado, un Erlen tiene un KLA de 50 más o menos, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir parámetros cinéticos el día de mañana, estén creciendo una levadura, estén creciendo una coli, o trabajen con, no sé, yo cuando empecé el doctorado, empecé trabajando
con tripanosomas. Y estaba creciendo tripanosoma y veía, digamos, hacía las curvas de crecimiento de los bichos para saber cuánto me consumía. No te voy a decir que determinaba el KLA, pero sí es importante saber cuál es la transferencia de los nutrientes que uno tiene, si en este caso el oxígeno, en mi sistema para poder saber si estoy operando, por ejemplo, a un mu constante, ¿sí? Por ejemplo, si yo preparo un medio de cultivo con 10 gramos litro de glucosa, ¿sí? Y inoculo con 2 gramos litro de biomasa, y lo hago en un Erlen que tiene un KLA de 50, y el cultivo me va a durar un suspiro en fase exponencial. Después se va a limitar en oxígeno, ¿sí? Pues fíjense que necesitan para que todo ese cultivo se genere en fase exponencial un KLA de 400. ¿Se entiende? ¿La aplicación de esto? O más o menos. Me pueden decir, si no entienden, trato de explicarlo de otra forma. Bueno. Sí, se entiende, profe. Bueno, ¿qué les preguntaba? Bueno, ¿cuál será la concentración de oxígeno disuelto en ese momento? Es pasar los moles a gramos, así que no calcular la concentración de oxígeno disuelto en el fermentador que les tiene que dar. Bueno, plantean la ecuación de KLA. ¿Sí? C estrella saben que vale, miren, acá lo teníamos, 2,34 por 10 a la menos 4. ¿Sí? El C va a ser 2,34 por 10 a la menos 4 menos lo que registramos en ese momento, que era 0,089. Entonces, la concentración de oxígeno disuelto va a ser de 8,6 por 10 a la menos 5. Esto va a ser lo que va a estar midiendo el sistema, o en realidad el electrodo, en el fermentador. Si mi electrodo puede medir en mol litro, me va a mostrar este número, ¿sí? Si mide en porcentaje, me va a mostrar qué porcentaje. ¿Cuánto sería eso en porcentaje? A ver, vamos la cuenta. Porque seguro que si hacemos el TP lo vamos a ver en porcentaje. Entonces, 2,34 es el 100%. A ver, 8,6, 0,86 dividido 2,34 por 100. A mí me dice que es un 36%, más o menos, 37%. ¿Sí? Esto es equivalente. Sí. ¿Qué es el 0,089 dividido 600? O sea, está bien, es RO2 máxima dividido KLA, pero ahí no iba a ser claro. El 15% de C crítica, o me parece. No, el C crítica es para diseñar el cultivo, ¿sí, chicos? Sí. La C crítica yo la uso para diseñar el cultivo. Digo, bueno, mi cultivo puede crecer sin limitación de oxígeno hasta C crítica. Por debajo de C crítica, el cultivo se me limita en oxígeno, ¿sí? Sí. Entonces no va a estar consumiendo oxígeno a velocidad constante. Se va a ver afectada esa velocidad de consumo de oxígeno por monod, ¿sí? Es decir, todo esto vale hasta 15% de oxígeno disuelto. Entonces nosotros utilizamos eso como parámetro antes para estimar los KLA. ¿Sí? El problema no se los pedía, eso se los dije a calcular yo para discutir un poco más sobre cómo se utiliza, digamos, el KLA, el consumo de oxígeno, y qué planteo o qué problemas se les puede presentar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí hicimos un caso hipotético y dijimos, bueno, si mi sistema tiene un KLA de 600 y el C estrella es de 7,5, supongo un C crítico del 15% de C estrella, ¿qué velocidad de transferencia me da? Tanto, la calculamos y me daba 0,11, ¿no? Entonces dijimos, no, está limitado, llega bien. Este 600 que ves acá es el KLA, ¿sí? Esto, ¿sí?, que tienen ahí ese 0,089, es esto que está acá, que no es C crítica, es lo que el microorganismo está consumiendo, ¿sí? Esa es la concentración que me va a quedar en el reactor, ¿sí? C estrella menos esta concentración, ¿sí?, que es lo que necesita el microorganismo. Esto es lo que necesita el bicho, ¿sí? Lo calculamos en el problema anterior. Sí, está bien. ¿Sí? Entonces, lo que me entrega menos lo que consume va a ser lo que va a medir el sensor. ¿Sí? Voy a tener el reactor, ¿sí?,
Y voy a tener acá un sensor de oxígeno. Vamos a poner una flecha. ¿Sí? Entonces, acá adentro yo voy a tener C estrella, ¿sí? Que C estrella va a estar ligado a lo que se transfiere. Y el otro C va a estar ligado a lo que se necesita o requiere el microorganismo. Entonces, el delta entre C estrella menos C, ¿sí? Es lo que se va a medir en el fermentador, es lo que mide el reactor, ¿sí? Es esto. Lo que voy a estar midiendo ahí, que es un 37% o 8,6 por 10 a la menos 5. ¿Entienden esto, chicos? Este es el real, el otro es como el teórico. Más digo teórico, como el especulativo. ¿Cuál sería el teórico o especulativo? ¿A qué le Nosotros llamás calculamos con el 15%, que sería como un teórico, y este sería, o sea, si arrancamos de acá el ejercicio que nos dicen este es el 37% de C crítico, tendríamos que usar esto para hacer todos los cálculos. Exacto, sí. Exactamente. Sí, podrían usar eso. Lo que pasa es que uno, para hacer el diseño, ¿sí? El diseño de cultivo, no utiliza estos valores de 37%, porque si no lo que hace es pararse en las cotas de lo que me puede brindar el sistema, ¿sí? Es decir, ¿desde dónde hasta dónde puedo ir yo? ¿Sí? Mi sistema, ¿cuál es lo máximo que me entrega? ¿Cuál es lo máximo que crece el microorganismo? ¿Se entiende? Yo sé que en el medio todo el resto va a ser constante, o se va a mantener, ¿sí? En estas condiciones, ¿sí? Si ustedes quisieran mantener, llegar a un 37% de oxígeno disuelto final en el proceso, porque saben que por debajo de este valor le produce un metabolito, ¿sí? Tendrían que utilizar este diseño, por ejemplo, en lugar de 15. ¿Se entiende? Pero si el ejercicio me plantea esto que decías, que a veces te puede dar en porcentaje, y te dice que lo que llega es este porcentaje disuelto, todo el ejercicio lo planteas así. Ah, vos te referís a este valor. Claro, si te lo dan así, sí, tenés que usarlo así. Sí, no suele darse así, pero sí, tendría que ser así. Sí, porque esto es esto menos esto, sí. No te entendí la pregunta. Pensé me decías de 37% de C estrella, ¿sí? Digamos, este porcentaje depende del fabricante de electrodos, ¿sí? Digamos, la conversión puede ser en porcentaje, donde ustedes saben que el 100% de oxígeno disuelto es, por ejemplo, 7,5 u 8 se utiliza generalmente, ¿sí? Y corresponde al 100% de oxígeno disuelto. Es decir, si acá no tengo microorganismo, lo que voy a medir acá, ¿sí? ¿Cuál va a ser la concentración de consumo de oxígeno por el microorganismo acá? 0. Entonces, esto va a ser 100% de transferencia, ¿sí? Entonces voy a tener 100% de transferencia y el electrodo me va a aparecer 100%, ¿sí? ¿Se entiende? Al inicio. Sin inocular, sin crecimiento, sin microorganismo, tengo qué cantidad de oxígeno disuelto voy a tener en el reactor. Todo. Claro, ¿cuánto sería el número? Sí, el número, ¿cuánto sería? Veámoslo acá. 7,5. Sí. ¿Sí? Si el electrodo me mide en miligramos por litro, voy a tener 7,5. Es decir, yo prendo el reactor mío, lo pongo a airear, que acá no les da la BBM, pero lo pongo a agitar para entregarle un KLA de 600. ¿Sí? Pongo a agitar para darle un KLA de 600 al fermentador. ¿Sí? Entonces, ¿qué concentración voy a obtener dentro del reactor? Bueno, C estrella, 7,5. ¿Sí? Me va a marcar eso el sensor o 100%. A medida que el cultivo empieza a crecer, ¿sí? A esto le tengo que ir restando lo que está consumiendo el microorganismo y es lo que me va a figurar en la pantalla del bioreactor. ¿Sí? Él va a ser lo que va a estar midiendo el electrodo. ¿Se entiende? Mira, yo lo que yo me equivoqué entonces, o no entendí algo, perdón. Yo ahora saqué el C crítico real, ¿no? Por ejemplo, el 8,6 por 10 a la menos 5, calculamos qué porcentaje era y nos dio un 37%. ¿No? Sí. Entonces, Sí, y no ese 37%
no es el 37% de C estrella. No, no, no. Es Es el el, 37% de la ese diferencia de los 37%, dos. tal cual, ese 37% es equivalente a que vos tenés en el reactor 8,6 por 10 a la 5 moles litros de oxígeno. Te quedan todavía, ¿se entiende? Porque ese 0,089 se lo consume el microorganismo instantáneamente, ¿sí? Es lo que está respirando la biomasa en ese momento, ¿se entiende? En estas condiciones de operación, ustedes vieron recién, en el planteo que hicimos anteriormente, que necesitaban un KLA de 400. Y ustedes están operando con un KLA de 600, es decir, que le están sobrando casi 200 de KLA. Ese 200 de KLA que le está sobrando, ¿cómo se ve reflejado en solubilidad de oxígeno dentro del medio? En 8,6 por 10 a la 5 moles litro. ¿Se entiende? Todavía me quedan 8,6 por 10 a la 5 moles litros de oxígeno para consumir. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy razonando. Ok, listo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es el C crítico. C crítico, nosotros tomamos como un valor de corte el 15% de C estrella. C estrella vale 7,5 miligramos por litro. ¿Sí? Entonces, esto es de teoría, ¿sí? Sale de la experiencia el C crítico. Entonces, si yo quiero diseñar un cultivo y que no se limite en oxígeno, lo que tienen que saber es que el C crítico, ¿sí? Que lo van a tener acá, a C, ¿sí? Porque en realidad esto es C. Yo lo reemplazo por C crítico en el diseño, ¿se entiende, chico? Yo reemplazo en C crítico por el diseño. Digo, bueno, ¿cuánto quiero que sea el consumo de oxígeno del microorganismo en ese momento? En el momento de máxima cantidad de biomasa. Y no menor al 15% de esa estrella. ¿Se entiende? Porque si baja del 15% de esa estrella, se me va a limitar en cultivo. ¿Sí? Sí. Esto es igual a un 100%, podría decir yo, de si el electrodo mide en 100%. ¿Y esto cuánto es? Bueno, sí, el 15% de eso, ¿no? Claro, sería el 15% de esto. Sí, sí. ¿Sí? Entonces tendrían que, ese número, ¿cuánto les va a dar? 15%, ¿no? Es el 15%. Bien. Entonces, si lo hacen en gramos, ¿sí? O, perdón, en miligramos por litro, le va a dar un valor. Que van a ver que el 15% es menor que este valor de ahí. Lo calculamos hoy. ¿Cuánto nos daba? 0,020 y pico, ¿no? 0,0020 y pico. Fíjense que está, ¿sí? Por debajo, ¿sí? Entonces, el C crítico lo uso para diseñar el cultivo. En este caso lo que me está preguntando es cuánto es el oxígeno disuelto en el fermentador. ¿Sí? Que va a ser lo que se está transfiriendo, o la máxima concentración con la que puede transferir el sistema, que me lo está dando el problema, menos, ¿sí? Lo que está consumiendo el microorganismo en ese momento al final del proceso. ¿Sí? Lo voy a ver como 8,6 o un porcentaje del inicial. ¿Se entiende? Ah, ese sería el exceso. Si te da 0 es porque se consumió todo, una cosa así. Exacto. Si esto me da 0, en realidad se consume todo lo que se transfiere. ¿Sí? Porque es continuo esto. Tiene por un Están en lado la equilibrio. transferencia y por el otro lado está el consumo. ¿Se entiende? Acá vos tenés una velocidad mayor de transferencia que la de consumo y por eso tenés una acumulación dentro del sistema. ¿Sí? El sistema está en equilibrio lo que se consume más lo que se transfiere, pero como hay una transferencia mayor que la del consumo, se acumula dentro del reactor y es lo que estoy midiendo. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí. Perfecto. Gracias, Bien, profe. genial. No, por favor.
¿El resto lo entiende? Entonces, para el diseño, recuerden, si a mí en el problema me preguntan qué KLA tengo que tener si tengo o quiero alcanzar una biomasa de tanto y no me dan este C, uso 15% de C estrella, porque sé que por debajo de eso se va a limitar el cultivo. ¿Se entiende? Y calculo el KLA que tiene que tener el sistema. Otra cosa que me pueden dar es el KLA que tiene que tener, que tiene el sistema, y me pueden pedir a qué biomasa final voy a llegar o qué consumo de oxígeno voy a tener máximo, ¿sí? Generalmente se pide la biomasa final. Bueno, yo les voy a dejar un ejercicio para que lo piensen y lo resuelvan, ¿sí? Es este que está acá. Vamos a tener un TP una clase más de KLA y un TP de transferencia de oxígeno, con lo cual estaría bueno que ustedes puedan resolver este ejercicio más uno o dos más que le voy a dejar, que lo van a poder resolver después de que vean la clase teórica de Martín, ¿sí? Y cualquier cosa me escriben por mail o escriben en el grupo y lo vamos viendo. Y si hay muchas dudas, le damos un espacio durante el TP, ¿sí? O les subo un video con la resolución del problema. También es otra alternativa. Subimos un video con la resolución y después lo intentamos hacer y así lo vemos de último, ¿puede ser? Bueno, sí, pero primero intente hacerlo, ¿sí? Sí, obvio, ni hablar. Esto lo vemos para el TP. Les digo que hay una instancia de TP, les dejo los problemas para que lo intenten, para que lo vayan resolviendo. Primero tienen que ver la clase teórica de Martín, la que les subió hoy, ¿sí? Pero intenten procesar toda esta información. Si no va, así yo tengo un feedback también, ¿sí? Porque si no, les voy a subir y no sé si están entendiendo bien o no. Dale, perfecto. Bien. Entonces, les voy a dejar este problema que dice: una levadura aeróbica estricta se utilizará para estimar el KLA de un reactor tipo tanque agitado. La estrategia del cálculo es promover el crecimiento limitado en oxígeno de manera que la velocidad de crecimiento esté determinada por la velocidad de suministro de oxígeno en el tanque. Aplique la ecuación a un proceso donde se hace crecer exponencialmente una levadura con un mu máximo de 0,45 × 10⁻⁻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 ⁻
perdón, 5.03 gramos litro, a partir de la cual el cultivo se vuelve limitado en oxígeno. Eso 0,2 no es oxígeno. ¿Cuál es el KLA del reactor?, le pregunta. Y le da estos datos adicionales. Entonces, fíjense que acá le está dando, ¿qué cosas? Bueno, te da el C estrella, te da el rendimiento de la biomasa, ¿cómo se llama? El gamma de la biomasa también puedes sacar el gamma del sustrato, porque el ser sacarosa lo puedes sacar, y te dice hasta dónde, o sea, dónde va a estar tu RO igual a tu RO grande, Bien. ¿no? ¿Eso A dónde dónde está va a ese estar? límite, cuando llega a 5,03 la concentración de la biomasa. Hasta Perfecto. ahí llegas ahí. Bien, fantástico. Entonces, en esa condición, yo puedo determinar qué cosa. Calculo ahí qué cosa. El KLA Bien, y perfecto. el C crítico lo puedes sacar con el 15%, supongo. Sí, ¿No? y ahí sacan el KLA. Exacto. Sí, bien, perfecto, ¿entendieron? Bueno, se los dejo para que lo resuelvan ¿sí? Les voy a subir la guía al campus y lo procesan, lo hacen. ¿Sí? ¿Entendieron todos? No sé quién habló. ¿Quién fue que explicó recién? Melina. Ah, Melina. Bueno, si no le preguntan a Melina. Digamos, el planteo es el mismo que el anterior, ¿sí? Entonces, en esta condición, 5.03 gramos litro es donde el R2 chiquita es igual al R2 grandota, ¿sí? En consumo global, con lo cual de ahí puedo sacar el KLA. La forma de estimar el R2 chiquita que no me lo da, obviamente sale de los balances, ¿sí? De los gamas, ¿sí? Calculo el B, planteo el IXO de nuevo, calculo el R2, eso lo igualo. Como dijeron recién, el C crítico lo pongo como 15% de C estrella y de ahí saco el KLA. ¿Mm? Son todos de este tipo los ejercicios.
Hay uno que tiene entrada de oxígeno y a la salida, medida de oxígeno a la salida y a la entrada del sistema. Para eso, ¿sí? Tiene que ver la clase de Martín, ¿sí? La teórica de Martín para poder resolver ese ejercicio. Yo se los voy a marcar también ahora cuando les suba la guía. Le digo, bueno, ejercicio tanto, ver clase de Martín previa, teórica, para poder resolverlo, ¿sí? Después, este está en la guía, así que lo pueden encarar sin problema. Y probablemente haya algunos más que se los voy a marcar a ver si lo vamos a terminar haciendo después de que vean sistema de cultivo, que me dijo Martín que todavía no lo terminaron de ver. Cuando vean eso, vemos esos problemas también, porque está bueno mechar lo que tiene que ver con la transferencia de oxígeno con los distintos sistemas de cultivo, ¿sí? Cómo integrar en el diseño del sistema de cultivo. Es decir, si voy a hacer un batch, es bastante simple el batch, pero la pregunta podría ser, dada este KLA del fermentador, ¿qué biomasa final requiero, voy a alcanzar en ese cultivo en batch? Bueno, ¿cuánto sustrato necesito ponerle? Lo calculo con el rendimiento. ¿Cuánto tiempo me va a durar el batch? Bueno, tengo la biomasa final, tengo el rendimiento, perdón, tengo la biomasa final, me tiene que dar de dato el mu, obviamente, me da de dato el mu, con eso saco el tiempo del cultivo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, todo eso de forma más integradora lo vamos a ver después de que ustedes tengan la teórica de sistema de cultivo, ¿sí? Se los marco en la guía. Es decir, no tienen que resolver toda la guía, ¿sí? Les voy a marcar los ejercicios que van a tener que resolver y cuáles no, ¿sí? Este sí, ya lo pueden resolver. ¿Se entiende? Sí, profe, no me acuerdo si dijeron que este viernes es el trabajo práctico o el miércoles que viene. No me acuerdo. ¿De KLA? Sí, el TP que vamos a hacer. ¿Era No, ahora o? tienen un TP de... No, lo que le dijo Diego es el TP de fermentación alcohólica, es otro TP. Ah, ok. Este está más adelante, ¿sí? Genial. Bueno, chicos, quedamos así entonces. Cualquier cosa, consultan por mail o por el chat. ¿Sí? Dale, gracias. Gracias. Bueno, muchas Bueno. gracias. Perfecto, que anden bien. Chao. Buena semana, chao. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.